Muchas personas hoy en día se afanan en esta vida por hacerse un nombre importante, posición, riquezas. Otros se entregan a los deleites temporales que el pecado les ofrece. En Eclesiastés, Salomón escribe que él vivió en todas estas cosas, pero que al final de su día no le trajeron ningún provecho alguno. Bienvenidos a este espacio de reflexión, aprendiendo de... Hoy aprenderemos varias lecciones sobre Salomón. Hoy hablaremos de un mundo de vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hablaremos también de aflicciones. Hablaremos también del afán. El hombre se afana en este mundo. Te invito a que leas Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí que esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para que mis casas, planté para viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión, grandes vacas, grandes ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Recuerda que esto lo puedes leer en Eclesiastés capítulo 2, versículos del 1 al 11. En estos versículos, Salomón nos describe todas las cosas en las cuales el hombre invierte sus fuerzas y energías a lo largo de la vida. Todo con el fin de buscar un significado a su vida. Sin embargo, descubre que todo esto es vanidad. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Como hemos leído, a la risa dije enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Si meditas en estos versículos, vas a ver que Salomón exploró todas las opciones, o al menos la mayoría que este mundo ofrece. En primer lugar, como hemos leído, se deleitó en las bebidas alcohólicas. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Segundo deleite: tener casas, tener un buen lugar donde vivir. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas. Tercer deleite de Salomón, y que el mundo ofrece: plantó huertos. Planté mis viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Más deleites de Salomón: disfrutó el tener siervos y siervas que le servían. Lo hemos leído hace unos minutos. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. Otros deleites de Salomón: la riqueza. Disfrutó mucho de las riquezas. Mira lo que dijo Salomón:
Tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Salomón incluso se deleitó en la música contemporánea. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Se deleitó en los placeres del mundo. Este versículo sí que me llamó la atención. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Muchas personas hoy en día viven en estas cosas. La pregunta es, ¿realmente vale la pena? Porque hay muchos que siendo ricos no encuentran la felicidad en su vida. Se están dando muchos casos de que muchos ricos, muchos millonarios, se están quitando la vida porque no encuentran provecho en lo que hacen. Tienen todo, pero hay un vacío en su interior, en su corazón. Y recurren a las drogas, al alcohol, a los deleites que ofrece este mundo. Muchas personas hoy en día viven en estas cosas, pero ¿realmente vale la pena? Es la pregunta que te estaba haciendo. El siguiente versículo nos da la respuesta. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad, todo era aflicción de espíritu, no había provecho debajo del sol. Rápidamente Salomón concluye el resultado de llevar una vida de afanes y placeres. He aquí, todo era vanidad, aflicción de espíritu, no había provecho debajo del sol. El resultado de una vida así se resume en vanidad, aflicción. Lo que haces no tiene provecho. La palabra vanidad en nuestro léxico común tiene un significado de ser alguien arrogante, presumido, pero en la Biblia el concepto se usa para hacer referencia en todo lo del mundo que es efímero, transitorio, inútil. El vivir en estas cosas es aflicción de espíritu porque muchas de las cosas que se hacen para deleitar a la carne son pecados. ¿Y qué dice la palabra? Que la paga del pecado es la muerte. El practicar un estilo de vida entregado a los placeres y vanidades de este mundo lleva una vida sin provecho. Todo esto nos enseña que por mucho que el hombre se afane haciéndose de riquezas y títulos, deleitándose en toda clase de placeres y acumulando cosas, bienes materiales, sirvientes, toda clase de cosas que el mundo llama importantes, si Dios no está considerado en su vida, todo es vanidad, aflicción de espíritu. Todo lo que hace no tiene un buen provecho. Por eso Salomón concluye al final de este libro, que todo lo que se hace en este mundo es vanidad de vanidades. Eclesiastés capítulo 12, versículo 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es lo que da significado a la vida. Juan capítulo 10, versículo 10. Lo único que le da significado a la vida del ser humano es Dios. Y fuera de Cristo jamás lograremos tener una vida con propósito. En el mundo el hombre busca alegrías, disfrutar de los placeres temporales que el pecado le ofrece, además busca la seguridad en las riquezas, bienes temporales de este mundo, busca la satisfacción de su alma en la vanagloria de este mundo, pero todo esto es perecedero, porque todo lo que el mundo ofrece es vanidad, es aflicción de espíritu, no hay ningún provecho en él. Sin embargo, todo esto que el mundo ofrece, el Evangelio, Jesús lo supera. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Romanos capítulo 14, verso 17. ¡Qué gran diferencia a lo que el mundo nos ofrece! Cualquiera que decide seguir a Cristo debe estar seguro de que va a permanecer para siempre, porque este mundo con todo y sus vanidades va a desaparecer, va a perecer. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Por lo tanto, todo lo que el mundo ofrece, los deleites temporales de la carne, la fama, la vanagloria, las riquezas terrenales, sus títulos de poder, todo eso son vanidad, aflicción de espíritu, no hay provecho. Solamente Cristo nos puede dar una vida con propósito, una vida llena de gozo, de paz, de justicia, y además nos garantiza el futuro de la vida eterna. Generalmente siempre asociamos como armas que el diablo utiliza para destruir la vida de las personas los vicios, los placeres, las contiendas, la violencia, ¿verdad? Pero pasamos por alto armas que Satanás utiliza con mucha sutileza, con mucha efectividad, contra nosotros, contra los hijos de Dios. El afán, la ansiedad. Satanás sabe perfectamente que un cristiano afanado y con el corazón lleno de ansiedad es un cristiano que no se consagra. Es un cristiano que tiene dudas. Es un cristiano incluso que no se congrega. Es un cristiano que no tiene tiempo para orar, que no tiene tiempo para leer la Biblia, que no tiene tiempo para su familia. Satanás, por medio del afán y la ansiedad, vuelve esclavo a una persona, esclavo del trabajo, esclavo de los compromisos sociales, esclavo de los quehaceres, esclavo de la fama, de los deleites, como estábamos leyendo. Y al igual como lo hicieron los egipcios con el pueblo de Israel por medio de esa esclavitud, eso amarga nuestra vida. ¿Cómo podemos neutralizar esas armas que el enemigo usa en contra de nuestra vida para robarnos el gozo y la paz? Primeramente reconocemos que ese estilo de vida no agrada a Dios. Que el que tú disfrutes del placer de esta vida, de la vanagloria, de los deseos que hay en tu corazón, eso no agrada a Dios, porque al final te olvidas de Dios, al final el pecado, esos vicios, esos deleites, te separan de tener una relación personal con Dios. Jesús nos lo dejó claro con un mandato específico para cada uno de nosotros. No os afanéis, no os preocupéis ni estéis ansiosos, no estéis inquietos. El Señor no quiere hijos afanados, el Señor no quiere hijos angustiados, atribulados. Quiere hijos que aprendan a confiar y a descansar en Él, en su provisión, en su poder. ¿Cuántas veces nos hemos afanados por lo que vamos a hacer en el día de mañana? ¿Cuántas veces estamos ansiosos de tener, de poseer? Confiemos que si Dios cuida hasta de los más pequeños detalles de su creación, ¿cómo no va a tener cuidado de nuestras necesidades? Si Dios provee de sustento a todo ser viviente de su creación, aún de los más pequeños, si tiene cuidado de las flores del campo, de la hierba, ¿cómo no tendrá cuidado de cada uno de nosotros, que somos su máxima creación, que somos su obra de arte? Si Dios creó los animales y las plantas con su voz, creó al hombre con sus manos, a su imagen, a su semejanza. Él conoce lo que necesitamos, somos su creación. Tenemos que confiar en sus promesas, tenemos que confiar en su cuidado, tenemos que confiar que si Él nos lo ha dicho, nada nos faltará. Él cumple sus promesas. Reconozcamos que con ansiedad y con afán no vamos a vivir mejor. Y lo estaba diciendo el predicador, lo estaba diciendo Salomón. He tenido todo, pero he malgastado mi vida. Placeres, deleites. Lo tenía todo Salomón. Y como compartíamos la semana pasada, seguramente si el Señor nos pidiera, oye, ¿qué quieres que te dé? Le hubiéramos pedido todo lo que Salomón no pidió. Salud, economía, trabajo. Seguro. Más de uno, seguramente diríamos todo eso. A muchas personas Satanás les ha hecho creer que con mucho afán van a poder vivir mejor.
Pero el Señor, a través de su palabra, nos hace comprender que afanándonos y preocupándonos no podemos cambiar ni las cosas más pequeñas de nuestra vida. Tenemos que reconocer que el afán y la ansiedad pertenecen al reino de lo material, al reino de este mundo, como el rey Ezequías. El rey Ezequías, cuando cayó enfermo y el Señor le da 15 años más de vida, los reyes de otras tierras se enteran de que Ezequías había caído enfermo y que había recibido sanidad por parte de Dios y van a visitarle. Estos reyes de Babilonia. Y Ezequías, en vez de dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, empezó a mostrarle sus posesiones materiales. Empezó a enseñarles todo lo terrenal que tenía, sus escudos, sus ungüentos, los platos, los vasos de oro, todo. Empezó Ezequías a mostrar sus posesiones, todo lo que había conseguido, pero no dio testimonio de que Dios la había sanado. En ningún momento Ezequías da testimonio de que Dios le había dado 15 años más de vida. No dio testimonio de ese milagro de Dios en su vida a estos reyes que se preocuparon por él. Empezó a mostrar todo lo terrenal que había en su vida. Se quedó impresionado por la visita de estos reyes, de estas personas importantes, y quiso impresionarlos. Mira, pues tengo aquí estos escudos, tengo aquí estos utensilios de oro. Tengo estos vasos, estos escudos, mira qué bien huele este cuarto. Mirad todas las posesiones que tengo, pero no dio testimonio. Ezequías se afanó. Y es uno de los personajes que más me gusta de la vida porque tiene muchas enseñanzas. Muchas enseñanzas que nos tienen que dar ese toque de atención. Hay que reconocer que el afán y la ansiedad pertenecen al reino de lo material, al reino de este mundo. Las personas que forman parte del reino de este mundo viven afanadas, preocupadas, angustiadas, tratando de resolver sus problemas con sus fuerzas, con su capacidad. Viven afanadas en tener más, en acumular más. Pero nosotros no somos del reino de este mundo. El afán y la ansiedad son el estilo de vida del mundo. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros, los hijos de Dios? Muy fácil. Debemos vivir confiados que Dios conoce nuestras necesidades. Dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vienen por añadidura. Y muchas veces queremos empezar por la segunda parte del versículo. Queremos primero todas las cosas y después buscar después el reino de Dios. No. Dice, busca primeramente prioridades. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículo 25. Pasaje también muy conocido. Mateo capítulo 6, versículo 25. Si lo tenéis, podéis también compartirlo porque son versículos muy interesantes. Habla sobre el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un versículo que se memoriza fácil. Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te van a añadir después. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Estos versículos
parecían no encajar en el estilo de vida de hoy en día, en el cual en algunos países como Japón ya hay un término para designar la muerte por exceso de trabajo, es el karoshi. Creo que de esto habéis oído hablar, ¿no? En estos países asiáticos como Japón y China, más de 10.000 personas mueren al año a causa del exceso de trabajo, por acumular horas extras laborales sin descanso. En los Estados Unidos, muchos de nuestros compatriotas, legales o ilegales, cuentan que para poder vivir y cubrir sus gastos personales, más el envío de remesas, incluso el envío de contenedores para el sostenimiento de sus familias en sus países de origen, para la ayuda humanitaria, tienen que tener incluso 2 o 3 trabajos. Aquí en España sucede lo mismo. Hay muchas personas que tienen dos o 3 trabajos. Por la mañana trabajan en uno, por la tarde en otro. En nuestro país hay miles de personas, y entre ellas muchos cristianos, que viven afanados, llenos de ansiedad por las deudas que tienen que pagar, por el dinero que no alcanza, por tener lo que otros tienen, y empiezan a tener varios trabajos. Y uno al final acaba fatigado, estresado, afanado, ansioso. Jesús nos dice a cada uno de nosotros: no te afanes. ¿Por qué cosas nos afanamos los seres humanos? Nos afanamos por tener las cosas que son necesarias e imprescindibles para el sostenimiento de nuestra vida. Esas son las cosas por las que muchas veces tú y yo nos afanamos. No debemos afanarnos, porque si Dios nos ha dado la vida, también nos dará lo necesario para cuidarla. Si Dios nos ha dado nuestro cuerpo, nos dará lo necesario para alimentarlo, para vestirlo. Nos afanamos por hacer dinero y volvernos ricos. No debemos afanarnos por el dinero, porque lo que vamos a hacer es desviarnos. Nuestra mirada se va a desviar del Señor y se va a centrar en lo material. Cambiaremos lo eterno por lo temporal. Por eso no te afanes por el dinero. No te afanes por los quehaceres del día a día, como Marta, que perdió la parte más importante. Jesús la visita a Marta y a María, y Marta se centra en el trabajo, en los quehaceres del día a día, en limpiar la casa, que no está mal que limpiemos la casa, pero ese momento era diferente. En ese momento estaba Jesús, y Marta no le dio el protagonismo que se merece. No debemos angustiarnos y afanarnos por los quehaceres del día a día, porque después vamos a menospreciar el tiempo con Dios. No va a haber tiempo para orar, no va a haber tiempo para leer la palabra. ¿Por qué? Porque has dedicado todas tus fuerzas, tus energías en los quehaceres del día a día. Tenemos que recordar que todo tiene su tiempo, y el principal tiempo es con Dios. No te afanes por el mañana, porque no sabemos lo que traerá el mañana. Solo debemos poner nuestra vida y nuestros proyectos en las manos de aquel que es dueño del hoy y del mañana. Como cristianos tenemos que comprender que Dios no quiere que seamos perezosos ni indolentes en la vida. Si buscas perezoso en Internet, significa persona que tiene poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo o constituye una obligación, especialmente trabajar. Eso es lo que significa ser perezoso. Indolente es una persona sin ánimo, que no se conmueve, que puede ver la necesidad o la escasez de su familia y no toma acción para proveer para esa necesidad. El Señor quiere que nosotros, como hijos de Dios, trabajemos, que tengamos negocios, pero sin afanarnos, sino con tranquilidad, confiando en Él. El dinero en sí no es malo, el tema es el amor al dinero. El problema es que el dinero toma el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida. Eso le sucedió a Salomón. Se enriqueció tanto, tenía tanto, que al final se desvió. Siendo el hombre más sabio, teniendo esa sabiduría que proviene de Dios, ese entendimiento, se desvió. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿cómo siendo tan sabio se desvió? Él sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sabía que si se deleitaba en los placeres de la vida, se iba a desviar. Y aún así, no fue sabio.
Siendo el hombre más sabio del mundo, no fue sabio. Nosotros como hijos de Dios tenemos que comprender que afanarnos no agrada a Dios, no es la vida que Él quiere que vivamos, porque afanarnos es desobediencia a Dios, porque afanarnos es falta de comunicación con Dios, porque afanarnos es incredulidad. Ahora bien, ¿cómo debemos dejar de afanarnos? La respuesta nos la da la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Y con esto terminamos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la respuesta que nos da la palabra de Dios, reconociendo que nosotros solos no podemos, que necesitamos poner nuestra vida en las manos de Jesús. ¿Cómo podemos dejar de afanarnos? ¿Cómo podemos dejar de tener ansiedad? Humillándonos en primer lugar bajo la poderosa mano de Dios para que Él a su tiempo nos exalte. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Venid a mí todos los que estáis angustiados, trabajados, afanados, ansiosos, fatigados, estresados, deprimidos, que yo os daré descanso. Esta es la solución al afán. Esta es la solución a nuestra vida, Jesús, acudir a Él. Él tiene cuidado de nosotros. Ahora la respuesta es, ¿acudiremos a Jesús? ¿O acudiremos a esos deleites, a esos afanes que tenemos, como el rey Salomón? La respuesta depende de nosotros.